Hola, buen día. Te invito a un análisis de fe. Bienvenidos. Bien, vamos a iniciar un análisis que les aseguro es poco común. Hoy vamos a dejar de lado la perspectiva puramente devocional de la virginidad de María y vamos a ponernos, digamos, las gafas de la estricta ley judía antigua. Veremos cómo una historia de fe muy conocida se transforma de repente en un caso de estudio legal verdaderamente fascinante. Y aquí está la cuestión central, la paradoja que va a guiar todo nuestro recorrido. ¿Cómo es posible cómo un sistema legal con castigos pero tan severos para la infidelidad podría al mismo tiempo tener un mecanismo para proteger legalmente a una mujer en la situación de María? Esta es la pregunta que vamos a intentar desentrañar juntos. Para responder esa pregunta vamos a seguir una estructura muy clara. Empezaremos con la profecía, que es el fundamento. Luego analizaremos el dilema legal en el que se encontraba María. Veremos llamémosla, solución divina. Entenderemos el papel crucial de José y finalmente llegaremos a una conclusión jurídica. Así que sin más, entremos de lleno. Bueno, todo análisis serio sobre este tema tiene que empezar aquí, en el Antiguo Testamento. Porque antes de que el nacimiento virginal fuera un hecho en el Nuevo Testamento, era una profecía. Era, por así decirlo, el marco de referencia legal y teológico que todos esperaban. Esta es la piedra angular de todo. Ojo, el profeta Isaías, cientos de años antes, establece una señal divina muy específica, una virgen que concibe. No dice una mujer joven, no dice una recién casada, la palabra hebrea es clara, una virgen. Y esto, por supuesto, crea una expectativa única en toda la historia de Israel. Y el nombre profetizado no es un detalle menor, para nada. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto eleva el evento más allá de un simple milagro biológico. Lo define teológicamente. El niño que nacerá de esta virgen será ni más ni menos de la manifestación de la presencia de Dios en la tierra. Ahora sí, pasamos al nudo del asunto, la ley. Porque para la gente de la época de María, su embarazo inexplicable no era solo un misterio, era un problema legal, un problema extremadamente peligroso que estaba regido por códigos muy específicos. Aquí tenemos la primera ley relevante. La pena por adulterio para una mujer desposada, o sea, legalmente comprometida, era la muerte por lapidación. Y fíjense en el detalle. La ley asume que es culpable si no gritó, si no dio voces pidiendo ayuda. A primera vista, la situación de María parece encajar peligrosamente en este supuesto. Pero aquí es donde el análisis de la fuente introduce un matiz crucial. Sostiene que esta ley no se le podía aplicar. ¿Y por qué? Porque María no lo ocultó. El hecho de que José, su desposado, supiera del embarazo, se interpreta legalmente como el acto de dar voces, es decir, no lo mantuvo en secreto. Por lo tanto, esta ley, con su terrible pena de muerte, quedaría descartada del caso. De acuerdo, si la primera ley no aplica, veamos esta otra. Esta aborda un caso diferente, la violación de una virgen que no está desposada, y establece consecuencias distintas, una multa y un matrimonio forzado. No es exactamente el caso de María, pero lo que nos interesa aquí, lo que es realmente fascinante, es el principio legal que establece. ¿Y este es el punto clave de todo el argumento jurídico. La ley establece una especie de derecho de propiedad que se deriva del acto. Quien causa la concepción se convierte en el dueño legal de ese cuerpo. Es un concepto fuerte, lo sé, pero es fundamental. Así que por favor mantengamos este principio en mente, porque es la llave para entender todo lo que sigue. Muy bien, con ese principio legal en la cabeza, la narrativa del Nuevo Testamento introduce un actor totalmente inesperado en este drama jurídico, el Espíritu Santo. Y su intervención no se presenta solo como un milagro, sino como el hecho central que resuelve el caso desde un punto de vista legal. Primero, una aclaración vital sobre el estatus de María. No estaba comprometida, como lo entendemos hoy. Estaba desposada, que era un estado legalmente vinculante. Era casi un matrimonio, pero sin la convivencia. Esto la ponía bajo la ley y la protección de su futuro esposo, José, lo que hacía que su embarazo fuera todavía más complicado. Y aquí el Evangelio de Mateo nos da el dato clave del caso. El agente de la concepción no es un hombre, es el Espíritu Santo.
Dentro del marco de análisis legal que estamos haciendo, esto no es solo un detalle teológico, es, por así decirlo, el nombre del acusado en este juicio. Entonces, el punto crucial es este. Si aplicamos aquel principio que vimos en Deuteronomio, donde el cuerpo pertenece a quien causa la concepción, aquí el agente es el Espíritu Santo. La intervención divina se convierte de pronto en un hecho jurídico con consecuencias legales directas y muy concretas. Ahora, el foco de la historia se traslada a José. Sus acciones y, más importante, su razonamiento interno son la prueba, según esta interpretación, de que él entendió a la perfección todas estas implicaciones legales y teológicas. Fíjense cómo lo describe el texto: un hombre justo. En el contexto judío, ser justo no solo significaba ser bueno o piadoso, significaba que conocía y cumplía la ley de Moisés al pie de la letra. Por eso, su decisión de divorciarse en secreto, en lugar de denunciarla, no es un simple acto de misericordia, es una decisión basada en su profundo conocimiento de la ley. A ver, desglosemos su lógica. Como hombre justo, conocía perfectamente el principio: el cuerpo pertenece a quien causa la concepción. Él sabía, porque se le había revelado, que el agente era el Espíritu Santo. Por lo tanto, la conclusión legal era ineludible. María ya no le pertenecía a él. Su cuerpo había sido consagrado a Dios. No podía tocarla. No podía reclamarla como su esposa en un sentido físico. Su única opción legal era hacerse a un lado para que el resto de los cristianos de su tiempo se sumaran a su causa. Y así llegamos a la conclusión de nuestro análisis. Vamos a unir todas las piezas del rompecabezas: la profecía, la ley, el hecho divino y la reacción de José. Todo para formular la tesis final de esta fascinante interpretación. Esto lo resume de una forma brillante. El paso 1 nos da el principio del Deuteronomio. El paso 2 nos da el hecho del Evangelio de Mateo. Y el paso 3 es la deducción lógica que un hombre justo, como José, habría hecho. El cuerpo de María estaba ahora bajo una nueva jurisdicción, una jurisdicción divina. Y ahí lo tenemos, la respuesta a nuestra pregunta inicial. La virginidad de María no es solo una doctrina de fe, sino que bajo esta óptica se convierte en un estatus legal. Su cuerpo, al pertenecer al Espíritu Santo, quedaba legalmente intocable, consagrado a Dios. La misma ley que podría haberla condenado es la que termina protegiéndola. Es una vuelta de tuerca increíble. Y esto, claro, nos deja con una idea para reflexionar. Si un análisis jurídico puede ofrecernos una perspectiva tan estructurada sobre un tema tan profundo, nos hace preguntarnos: ¿qué otras narrativas bíblicas, que a menudo vemos solo a través de la fe o de la historia, podrían revelar nuevos y sorprendentes significados si las examinamos a través de la compleja ley bajo la cual fueron escritas?